Bienvenidos amigos a esta reacción de lo que es la actualización del navegador de Bing de Microsoft. Se supone que lo están integrando ya con ChatGPT, así que vamos a probarlo y ver si realmente puede competir con lo que quiere realizar Google con Brad. Lo primero que puedo visualizar es el navegador, es la segunda interacción que hago con el navegador. Entonces es un diseño más minimalista. Si yo le hago una pregunta, quiero viajar a México, ¿qué lugares me recomiendas? Y le doy enter, me sale lo mismo que estoy viendo en todos los navegadores, los mismos resultados, etcétera. Entonces, ¿dónde está la actualización? Si se preguntarán y lo empiezan a utilizar. Aquí lo que vamos a ver es que tiene una sección de pruebas. Ya me ha adicionado una lista de espera que tú también te voy a enseñar cómo puedes agregarte. Y aquí están los diferentes ejemplos de cómo va a responder a esas preguntas. Entonces están los ejemplos y yo le doy probarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estoy planeando un viaje para nuestro aniversario en septiembre, etcétera, etcétera. ¿Qué me recomiendas? Y salen siempre los resultados del navegador y en la parte derecha sale ya el prompt como lo haría ChatGPT. Aquí puedes ver cómo, por ejemplo, está escribiendo como lo vemos en ChatGPT. Entonces, más abajito se puede visualizar lo que es una sección de adicionarse a una lista de espera. Ahí vas a ser incluido en una lista para probar el navegador completo al 100% y puedes acceder al navegador de una forma más rápida. Entonces, en esta sección que están preparando, básicamente lo que están haciendo es como adelantarse a lo que quiera lanzar Google, porque Google va a sacar también una nueva versión de su navegador con nueva inteligencia artificial y todo. Entonces Microsoft se quiere adelantar y decir, fuimos los primeros que lo lanzamos. Aquí en esta página de presentación se puede ver ejemplos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Crear un menú de 3 platillos. Vamos a ver esto. Entonces lo que vemos es siempre el navegador con las indexaciones de páginas normales que ya conocemos y un prompt en la parte derecha donde se ve cómo escribe, igual que ChatGPT, todo lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, lo que le solicité. Si me regreso y sigo viendo otros ejemplos, necesito un coche grande, ayúdame a crear un juego de trivia. Y así diferentes ejemplos. Vamos a ver este. Planifica un entrenamiento para brazos y abdominales sin sentadillas. Entonces siempre están las indexaciones de la página. En la parte ya de derecha puede hacer todo el prompt como lo he hecho ChatGPT. Habría que ver qué tan útil es eso. Yo no lo miro tan amigable, ¿verdad? Lo que están buscando, como digo, es adelantarse a lo que Google va a hacer. Entonces eso es indudable. Aquí la pregunta va a ser qué tan amigable y qué tan relevante va a ser esto para lo que ya hacemos con los buscadores. Entonces ahí es donde Google puede tener la ventaja de venir y decir, bueno, esto es lo que sacaron Microsoft, nosotros podemos mejorarlo. No siempre salir primero es relativamente mejor, todo depende. Por el momento esta es la reacción que tengo con el navegador, así que cuando saque más actualizaciones vamos a crear otros ejercicios y ver qué potencial tiene estas plataformas con lo que es lo que se busca hacer el nuevo navegador, ¿verdad? Entonces, un saludo a todos y no olviden suscribirse a mi canal para estar atento de todo este tipo de contenido que creo para ustedes.